ocasión perfecta para escuchar al señor coordinador del texto, estudios sobre la administración de tribunales. Sin embargo, de manera muy sintética quisiera decir de nuestro coordinador del texto lo siguiente. Enrique Carpizo tiene el grado de maestro en Derecho Procesal Constitucional con mención honorífica y es candidato a doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su vocación por la ciencia del derecho lo ha llevado a desempeñar varias funciones públicas y docentes. Entre su trayectoria profesional destaca haber laborado en diversas instancias de impartición de justicia federal, entre ellas la Suprema Corte de Justicia y tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito, mixtos y especializados en materia de amparo. En el ámbito del litigio, ha implementado acciones tendentes a la preservación de la dignidad humana, como los casos de Ricardo Farías Badín y Bordo Xochiaca, en los cuales se defendieron los derechos a una vida digna, salud, educación y medio ambiente, logrando la aplicación directa de la Constitución ante la omisión de leyes y programas que beneficien a personas vulnerables. En el sector académico ha impartido cátedra en las principales universidades e institutos del país y participado como conferencista a nivel nacional e internacional. También es autor de diversos artículos y de libros como La interpretación constitucional, La Corte y los derechos, La defensa constitucional en México, Diccionario práctico de justicia constitucional y estudios sobre la administración de tribunales actualmente. Se desempeña como profesor titular de amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma Casa de Estudios y es asesor defensor en materia de reconocimiento y protección a los derechos humanos. Sin más, quisiéramos entonces ahora sí concentrar nuestra atención al señor coordinador del libro. Por favor, doctor Carpizo, estaremos atentos de su presentación. Muy buenas tardes. Antes que nada quisiera hacer un agradecimiento doble. Primero, por permitírseme presentar esta obra el día de hoy ante ustedes, y el segundo, por el magnífico detalle que tuvo el maestro Villanueva en relación a recordar a uno de los grandes artífices de la preservación de los consejos de la judicatura en México y particularmente de esta obra. Asimismo, agradezco la presencia de quienes integran el presidio el día de hoy, de las distinguidas personalidades del estado de Jalisco que nos acompañan esta tarde, con el objeto de escuchar algunas reflexiones en torno a la judicatura o a la administración o gobierno judicial. Existen muchos puntos relacionados con la forma de vigilar, administrar y capacitar a los funcionarios judiciales. En antaño, la manera en la que se venía desarrollando esta función era verdaderamente cuestionable. ¿Por qué? Porque nos acogíamos a un sistema de administración y vigilancia que concentraba esas facultades en el máximo órgano del Poder Judicial. En el caso de los estados, en los plenos de los tribunales superiores de justicia, y en el caso de los juzgados federales, en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al principio, vamos a establecer una fecha, 1917, vigencia de nuestra Constitución actual. La Suprema Corte de Justicia tenía 11 integrantes, igual número que el actual. Pero para 1928 incrementa el número a 21. Más tarde, en el 34, crea una tercera sala relacionada con asuntos laborales,
La fecha nos dice mucho porque en ese entonces tenía un gran auge los derechos sociales y se trataba del sexenio de don Lázaro Cárdenas. Y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con la administración de tribunales? Mucho. El Poder Judicial comenzaba a crecer a nivel federal. Y para la década de los 50 ya tenían aproximadamente más de 30,000 asuntos sin atender. La Suprema Corte de Justicia no estaba funcionando como se esperaba que funcionara con motivo de la vigencia de la Constitución del 17. Venustiano Carranza, como ustedes bien lo saben, fue quien constitucionalizó la vía del amparo directo, porque el amparo directo no existía. Se constitucionaliza a partir de la Constitución de 1917, a partir de un precedente judicial, el más conocido, el Amparo Vega. Claro, dotemos de más y más facultades al Poder Judicial sin prever mecanismos idóneos para la preservación de su estructura administrativa y de vigilancia de sus integrantes. Y veamos las consecuencias tan graves a que conlleva un descuido en esas temáticas. Por eso es que en 1951 se logra convencer al Ejecutivo Federal con el objeto de que se creen los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados de circuito no existían, solo habían jueces de distrito y magistrados de tribunales de circuito, tribunales, no habían colegiados. Cuando se crean los colegiados, entonces ya comenzamos a hablar de unitarios para hacer una diferenciación en materia de competencias. ¿Y qué pasa? El Poder Judicial sigue creciendo. ¿Cómo se vigilaban a los jueces? Y ya lo he explicado en otras oportunidades, en forma previa a la existencia de la administración de tribunales acorde a un sistema mixto. El Pleno designaba a quien consideraba idóneo para ocupar un cargo. Muchas personas detentan hoy día un cargo de designación directa por parte de ministros de la Corte, lo cual no es malo. Simplemente se prestó a abusos en su ejercicio, como cuáles, múltiples. Se cuentan historias verdaderamente aterradoras, en donde a un ministro le correspondía un vehículo y al otro le correspondía designar un juez de distrito. Y se le queda viendo el ministro, le dice, ¿no quieres mi carro? Te lo cambio por la designación de juez. Y el otro, que no tenía carro, le dice, claro que sí, ten, que designa tú. Y así es como comenzaban a designar a una serie de personas que muchas veces no eran idóneas ni competentes para el cargo. Y eso comenzó a generar una serie de disturbios hacia el interior del Poder Judicial. Me refiero al caso federal, ya ustedes se imaginarán cómo operó en el ámbito estatal, en donde las únicas sanciones que se podían imponer cuando la conducta irregular era leve, era el cambio de adscripción. Y una vez más vemos la utilización del cambio de adscripción como sanción. Eso ya no lo podemos permitir. Una persona que es cambiada de adscripción como sanción, en realidad debe de ser suspendida si existen elementos para ello. Y si no, dejarlo donde está. No puede ser posible que cuando se tenga la sospecha y no se pueda comprobar, lo único que se haga es cambiarlos de adscripción, como si cambiando de adscripción a un funcionario, por arte de magia, se le fuera a quitar lo corrupto. ¿No? Lo único que va a pasar es que se va a aclimatar en el nuevo lugar y va a comenzar a seguir haciendo lo mismo, porque eso está acostumbrado. Pero lo hace tan bien que sabe que no se lo pueden comprobar y entonces seguirá recorriendo y quizá pasando charola por múltiples municipios y partes del estado. Perdón que se escuche tan feo, pero si el consejo o los consejos se subordinan o no operan como lo deben de hacer, eso es lo que va a suceder. Y las únicas víctimas de ese gran atropello serán los usuarios de la justicia común o los usuarios de la justicia federal. En ese sentido, los ministros de la Corte visitaban todos los estados de la República.